Bienvenidos a las sesiones de lonchera. Hoy nos centraremos en los conceptos básicos de la hidráulica. El objetivo hoy es comprender mejor los conceptos básicos de los principios fluídicos y demostrar las relaciones entre presión, área y fuerza. Flujo. El flujo es el movimiento general de un fluido. El flujo tiene dos componentes a considerar: caudal y velocidad. El caudal es el movimiento de un volumen específico de líquido en un periodo de tiempo determinado. El caudal generalmente se mide en galones estadounidenses por minuto o GPM o litros por minuto o LPM, utilizando un medidor de flujo. La velocidad del flujo es la distancia que recorre un volumen específico de fluido en un periodo de tiempo determinado. La velocidad del flujo no se mide directamente, sino que se calcula utilizando el caudal y el área de la sección transversal de una manguera. La velocidad del flujo depende directamente del caudal y del tamaño de la manguera. Si cambiamos el caudal de la bomba pero dejamos el tamaño de la manguera sin cambios, podemos cambiar la velocidad del flujo del fluido. Si en cambio mantenemos el tamaño de la bomba sin cambios, pero cambiamos el tamaño de la manguera, obtenemos el mismo efecto. A medida que aumenta la velocidad del flujo, también aumenta el calor. Esto se debe a la fricción. La fricción es causada por el roce de las moléculas del fluido contra la superficie interior de mangueras y tuberías. Flujo laminar. Imaginamos que el fluido fluye como una sola masa, pero en realidad ese no es el caso. A bajas velocidades, el fluido fluye en distintas capas paralelas separadas. Cada una de estas capas se mueve a un ritmo ligeramente diferente. Este estado se conoce como flujo laminar. Flujo turbulento. A medida que aumenta la velocidad de un fluido, pequeñas imperfecciones en la superficie de la manguera o tubería conductora de flujo perturban la trayectoria del flujo. Esto crea un estado caótico en lugar de las capas organizadas del flujo laminar. Este flujo turbulento debido a la fricción provoca un aumento de calor. El flujo turbulento es evidente en cualquier parte de un sistema hidráulico donde se producen curvaturas y restricciones. Mantener las mangueras y accesorios grandes ayuda a minimizar este efecto. Ley de Pascal. La ley de Pascal establece que cualquier presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite con la misma fuerza en todas direcciones. Presión. La presión se crea por la resistencia al flujo, conocida como presión dinámica, o por la energía potencial de un objeto afectado por la gravedad, conocida como presión estática. La presión estática está presente cuando el fluido quiere fluir pero no puede. La gravedad intenta tirar de la varilla del cilindro hacia abajo, pero como el valor está cerrado, el líquido del cilindro no puede escapar. Este fluido atrapado gana energía debido a la fuerza que tira del vástago del cilindro hacia abajo. Esta energía es el valor de presión que se muestra en el manómetro. Presión. La presión se crea por la resistencia al flujo, conocida como presión dinámica, o por la energía potencial de un objeto afectado por la gravedad, conocida como presión estática. Cuando el fluido fluye a través de una restricción, hay una caída de presión debido a una conversión de energía, la fricción genera calor. El principio de Bernoulli. Debido a que la energía total de un sistema debe permanecer constante, el principio de Bernoulli establece que si hay una disminución de la energía cinética, velocidad del fluido, debe haber un aumento proporcional de la energía potencial o la presión. Aquí se ve una disminución en la velocidad del fluido. Y aquí puedes ver un aumento de presión. Área de superficie. El área de superficie es el área total expuesta de un objeto sólido. En los sistemas hidráulicos nos preocupa la superficie de los componentes que interactúan con el fluido. El componente de área de superficie puede tener efectos dramáticos en el trabajo que el sistema es capaz de realizar. El triángulo FPA. Existe una relación matemática directa entre la fuerza que un sistema hidráulico es capaz de transferir, la presión del sistema y el área de superficie del componente que se acciona. La fuerza es igual a la presión por el área. Esta relación se expresa comúnmente mediante el triángulo FPA. Si conocemos la presión y la superficie del pistón, podemos calcular la fuerza. La fuerza es igual a la presión por el área.
La fuerza equivale a 250 si por 10 pulgadas al cuadrado. La fuerza equivale a 250 libras. Si sabemos qué fuerza se necesita y la presión disponible, podemos calcular la superficie del pistón necesaria. El área es igual a la fuerza dividida por la presión. El área equivale a 2000 libras divididas por 325 si. El área equivale a 6,15 pulgadas al cuadrado. O, si conocemos la fuerza y la superficie del pistón, podemos calcular la presión. La presión es igual a la fuerza dividida por el área. La presión equivale a 2000 libras divididas por 10 pulgadas al cuadrado. La presión equivale a 200 si. Ampliación de fuerza. Usando una superficie más pequeña en el cilindro izquierdo podemos multiplicar la fuerza del cilindro derecho. Aquí puedes ver la ecuación que calcula la presión y la ecuación que calcula la fuerza. Hagamos una pausa por un momento para discutir la relación entre fuerza, presión y área. Gracias por su atención hoy aprendiendo más sobre los conceptos básicos de los sistemas hidráulicos. Este módulo introdujo algunos conceptos hidráulicos básicos, pero importantes. A medida que aprenda más sobre los sistemas hidráulicos y el diseño, estos conceptos aparecerán una y otra vez.